Todo bien. Voy a compartirles rápido aquí. ¿Me das chance de compartir pantalla? ¿Sí? Dice que new. Ahí está. Gracias. Bueno, sí. Ay, les voy a compartir algo que estuve compartiendo en las reuniones que tuvimos aquí con la casa. Y va un poquito, no sé si les había, la otra vez le compartí algo del libro, un libro que se llama, se los voy a poner aquí para hacerle publicidad, Éxito y Prosperidad Total en Dios. Son los siguientes capítulos. Y es un libro que escribe el apóstol Isidro. Está muy padre, la verdad, yo lo estaba leyendo, retomando los capítulos y de verdad que de muchísima bendición. Y este capítulo me parece que es el 5, dice, si conoces la gracia, serás enriquecido. Y hay cosas muy interesantes y dice 2 Corintios 8:9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y el énfasis que destaca en el texto el apóstol es, conocen la gracia. Y él habla de la importancia de conocer la gracia, porque dice lo siguiente, la razón por la que el Señor quiere que conozcamos la gracia del Señor es para que seamos, ¿qué? Enriquecidos. Y la riqueza tiene un significado de tener abundancia de la bendición que nos hace prosperar en todo. Cuando hablamos de prosperidad, eh, por lo general, se entiende que es una situación de riqueza material, ¿no? Como tener pues mucho dinero en general y de ahí tienes propiedades, tienes cosas. Entonces, ese cuenta es muy próspero, pero la prosperidad en el Señor es que nos vaya bien en todos los sentidos, en el familiar, en el personal, en el profesional, en todas las áreas de nuestra vida. Y esto, el Señor me ha hablado mucho de lo que estamos viendo, que es un tiempo en el cual pues estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿no? Crisis en el mundo, porque en los cielos pues no hay esta crisis. Y él me ha estado hablando de que necesitamos conocer las riquezas que él ya nos ha dado en los cielos, porque es lo que nos va a llevar a ser prósperos, aún en este tiempo tan adverso que se está viviendo. Dice, es necesario conocer la gracia bajo una revelación espiritual. Dice que nos permita recibirla y tomarla. Cuando se recibe la gracia por fe, a través de la revelación, se transforma en algo tangible, que es intelectual, moral y natural. Esto a mí ahora sí que me choqueaba mucho esto que nos comparte el apóstol ahí, porque dice que cuando nosotros conocemos la gracia, que sabemos que es el regalo inmerecido, sabemos que, como lo hemos compartido, ¿no? Tanto Raúl como tú, René, Doña Mari, que pues éramos pecadores y la gracia nos alcanzó y hoy somos salvos, etcétera. Pero dice que cuando nosotros podemos entender, recibir la gracia por la fe, a través de una revelación, dice que se da una transformación y dice que viene algo tangible, o sea, algo que se puede ver. Entonces, de ahí podemos hablar, como les dije, tanto de la prosperidad en lo físico, pero también podemos hablar de sabiduría para resolver problemas. Podemos hablar como dice ahí, lo intelectual, lo moral o lo natural. La gracia, cuando la podemos entender y tomar, es esa gracia que es invisible a los sentidos, se transforma en algo tangible, en algo, en algo que se puede ver, en algo que, vamos a decirlo así, se puede tocar. Y les mando saludos ahora sí que la princesa. Si una persona dice, si eres una persona que conoce la gracia que prospera, Dios te necesita. Dice, para llevar a cabo los proyectos del cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios está buscando gente que conoce la gracia que prospera.
vamos a ver un poquito más adelante las formas de la gracia. Y ahí vamos a ver que la gracia no solamente es salvación, sino que es todo, ¿no? Pero vamos a poder entender punto por punto qué es la gracia o qué frutos da la gracia, vamos a decirlo así. Deuteronomios 28:12 dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Y ese tesoro es ¿qué? La gracia. Entonces, dice que el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro. ¿Y ese tesoro es qué? La gracia. Dice, y esto de ser espiritual es invisible a los sentidos, como lo dijimos, pero bendice la obra de nuestras manos y se manifiesta o tiene como fruto una riqueza material, moral, familiar. Y en general podemos entender que la gracia enriquece toda nuestra vida. Y aquí está las formas de la gracia, le puse. Y se los voy a ir leyendo un poquito de libros, son breves los conceptos. Pero el primero que es aceptación, dice, ¿qué es lo que Dios tiene para vestirnos y hacernos aceptos ante Él y ante este mundo? ¿Es lo que impide sentirnos rechazados o hechos a un lado por Dios o por las demás personas con quien nos relacionamos? La parte de la aceptación. El perdón, que consiste en quitar de nuestra vida los errores del pasado y sus efectos, así como la culpa y la acusación del diablo y de otras personas. Bienestar y placer, dice que viene a través del impacto o influencia de su presencia en nuestra carne. La palabra gracia viene de la palabra griega charis, que significa placer o deleite. Es un favor inmerecido, dice, por lo tanto, quien tiene la gracia de Dios, disfruta de todas las añadiduras que Dios le da y estará contento aún en momentos difíciles. Misericordia y compasión. Dice, quien tiene la gracia de Dios no se sentirá solo ni abandonado en los momentos difíciles, porque Dios no es duro, insensible o indiferente. Poder y capacidad de Dios perdón, ya me perdí. Libertad, rescate o liberación. Quien tiene la gracia será y se sentirá libre sin opresiones espirituales o de otras personas. Poder y capacidad de Dios para hacer sus obras. Al tener la gracia, no seremos ni nos sentiremos inútiles, incapaces o insensibles. Entusiasmo y confianza en tiempos difíciles. Viene de ahí capacidad para identificar la voluntad de Dios. Dice, esto significa que el Señor nos hará saber lo que Él quiere que hagamos. Habilidad para hacer la voluntad de Dios y agradarle. Restauración. Con la gracia siempre estaremos cambiando para bien y nunca estaremos estancados. Habilidad para resolver problemas. No quedaremos atrapados en las dificultades, todo lo resolveremos y avanzaremos con entusiasmo. Jesucristo mismo dice, porque Él la define. La Escritura dice que Él está lleno de gracia y que de Él tomamos gracia sobre gracia. Y todo lo que Dios tiene de su persona y de su poder para bendecirnos. Y todo lo que podemos necesitar para obedecerle y agradarle. Entonces, si vamos nosotros viendo, y yo cuando leí esta parte realmente me empezó a caer el 20 de todas las bendiciones que el Señor me ha dado y cómo la gracia ha influido. O sea, yo podía entender cómo la gracia había venido del Señor y se había transformado pues en la familia, en nuestra hija, en, pues digo ahora sí que las incontables bendiciones. Como a veces ponemos el ojo en lo que no tenemos, y eso nos pasa porque pues somos humanos y padecemos de eso, pero cuando ponemos los ojos en la gracia que Dios nos da, podemos entender qué es lo que necesitamos para avanzar o prosperar. Me imagino que la gracia es así como que está flotando, ¿no? Es como el aire, lo veo como si estuviera flotando y a través de la fe y de la revelación yo la pudiera estirar la mano, tomarla y llevarla hacia mí. Y esa gracia va a actuar digo, en todas las áreas, como vieron aquí, aceptación, perdón, bienestar, misericordia. Todo esto viene por gracia.
Y un ejercicio que yo propongo que puedan hacer, identifiquen dónde está la gracia en sus vidas. Porque cuando uno empieza a ver, ay, cuando fue esto, fue la gracia de Dios, cuando pasó esto, la gracia de Dios, realmente la podemos entender, la podemos valorar, que es lo más importante, y la podemos tomar aún más. Entonces es como dice, después de que vamos tomando de gracia, Él nos da gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y los principios de la gracia, dice, recibimos la gracia por fe, tomamos la gracia mientras oramos, como dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gracia es gratuita, la gracia nos transforma y capacita, y la gracia nos lleva a la oración para que realicemos las obras que nos indica. Le decía yo a doña Mari cuando le platicaba de esto, me cayó el 20 porque no recuerdo ahorita la escritura, pero en sí, pero la palabra dice que y derramaré espíritu de gracia y oración sobre ustedes, ¿no? Ahora entiendo por qué la gracia y la oración van juntas. Aquí lo dice, porque la gracia nos lleva a la oración para que realicemos las obras y podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, son cosas muy interesantes que a mí en lo particular, aunque digo, conocemos la gracia, ¿no? La hemos estudiado, la hemos compartido, pero cuando empezamos a profundizar un poquito, que este libro nos lleva a profundizar más en la gracia, sin duda nos lleva como les digo, a reconocerla, a valorarla y a poder saber cómo tomarla. Vamos a decirle y cómo usarla. Algo que me llamaba la atención antes de que pase a este último punto es que dice el libro que nosotros como cristianos no debemos ser gente que le huya a los problemas, que le huya a los problemas, porque dice que la gracia nos da el poder para resolver problemas, nos da la capacidad de resolver problemas. Y en lo particular que yo siempre le huyo a todos los cuando hay broncas, dice, no, ¿para qué? Ya me metí en otro rollo, ya me metí en otra cuestión, hablando del trabajo, ¿no? Realmente fue así como un balde de agua fría. Y él se refiere incluso a la iglesia, ¿no? Dice, no debemos de ser cristianos que huyan de los problemas, sino por el contrario, usar la gracia para que la gracia nos dé la capacidad de resolver y afrontar esas situaciones. Y eso mismo pasa en este tiempo que estamos viendo, un tiempo muy problemático, un tiempo muy difícil, pero Dios nos está dando de su gracia para poder salir adelante. ¿Qué enemigos puede tener la gracia? Digamos que este es el capítulo que le sigue. Y dice, no detengamos la prosperidad que viene por la gracia. Vamos a ver un enemigo que tenemos que cuidarnos de que no nos robe la gracia, vamos a decirlo así. Primera de Pedro 5:5 dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es el punto que debemos cuidar? El orgullo. Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gracia no es, aquí me adelante, la gracia no es para los orgullosos. Dice, el Señor es glorioso, excelso, lleno de gracia y misericordia. Da su aceptación y atención al humilde. La gracia como regalo y bendición de la presencia y del poder de Dios está lejos de los orgullosos. Y dice el Salmo 138:6, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante ¿de quién? De los orgullosos. Entonces vemos cómo el orgullo nos va alejando de la gracia de Dios.
Y aquí vamos a ver el contexto del orgullo. Dice, el orgullo es un engaño del diablo. El orgullo es un peligro, perdón, un peligroso engaño del diablo que este trae a los cristianos. Él busca que el valor o la estima y la confianza personal sea sostenida y alimentada por las cosas humanas que el diablo presenta en este mundo. Para que nosotros confiemos en nosotros mismos y no en lo que Dios hace en nosotros a través de su gracia. Hoy en día lo sabemos, en el mundo hay muchos de estos de superación, autoayuda, ¿no? Que dicen, tú puedes, cree en ti, que no sé qué, que aquí, que allá. Pero vemos que esto es un engaño del diablo y viene a los cristianos también. Cuando nosotros ponemos la confianza en cosas humanas. Y dice que nos lleva a que confiemos en nosotros mismos y no en lo que Dios hace en nosotros a través de su gracia. Entonces debemos ser cuidadosos con este engaño, porque puede llevarnos a ir en contra de lo que Dios está haciendo con su gracia en nosotros. Pero temo que como la serpiente, esto viene en 2 de Corintios 11:3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y aquí vemos, bueno, sabemos, habla de que lo que hace el enemigo es extraviar los sentidos a través de sus engaños, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿El engaño cuál era? El engaño que le hizo a Eva era decirle que ella iba a ser como Dios. Y ahorita no sé si se han dado cuenta, hay una tendencia en general a que, por ejemplo, los jugadores de fútbol, y a mí me incomoda mucho eso cuando veo el fútbol, le pegó como Dios, ¿no? Y ahí viene el Dios del no sé qué. Entonces empieza a haber una tendencia así muy sutil, pero una tendencia a como que asemejarse a Dios en ciertos aspectos. El Dios del marketing, el Dios de la política, el Dios de... es algo que va así muy sutil, pero empieza a mostrar el engaño que el enemigo está trayendo. Entonces las mentiras del enemigo hacen que se extravíen los sentidos. Dice, por causa de este problema las personas humildes han sido pisadas y afectadas, tal como intentaron hacer los corintios con el apóstol Pablo. Solo que él, al estar confiado y sostenido por la gracia de Dios, no lo permitió, como se muestra en la siguiente escritura. 2 Corintios 11:5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí vemos al apóstol Pablo, los corintios que se sentían... o que se sentían mucho, que eran muy orgullosos, lo estaban tratando como menos, ¿no? Lo estaban haciendo menos al apóstol. Pero vemos cómo la gracia, alguien que conoce la gracia, dice, en nada he sido inferior a esos apóstoles. Y bien interesante porque la gracia nos hace saber que no somos inferiores y la gracia nos hace saber que no somos superiores, sino que tenemos ese valor que Jesús nos da. Y 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces aquí estamos viendo al apóstol Pablo en dos situaciones. Una donde dice, no soy inferior, pero en la otra dice, he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo era alguien que inclusive, bueno, el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque es mi poder el que necesitas para sacarte adelante. No recuerdo ahorita el versículo, se me escapó. Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque es mi poder el que tú necesitas. Y él aprendió esas situaciones. Hay que tener cuidado con engañarnos. Dice, hay un grave problema cuando ignoramos a Dios reconociendo nuestro propio esfuerzo. Y eso, dice, y tristemente alejamos la gracia de nosotros. Y por consiguiente también alejamos la capacidad de resolver problemas y la habilidad de llegar a la meta de Dios para nuestras vidas. Por eso vemos como el apóstol Pablo decía, no soy yo, es la gracia la que ha trabajado en mí. Apocalipsis 3, y ya con esto estaría terminando, 17-18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. Estás hablando de la iglesia, a la iglesia, a la Odisea, si mal no estoy. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí vemos la clave. Estamos viendo dos formas de ver las cosas. Una iglesia que se veía en un contexto humano, que decía, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Y estamos viendo el contexto espiritual. Y Dios les dice, pero tú eres perdón, ay, un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y un desnudo. Así es como estamos cuando no tenemos la gracia. Así es como estamos cuando el orgullo llena nuestro corazón y abandonamos la gracia. Podremos tal vez tener coches, casas, para el mundo ser ricos y demás, pero en lo espiritual somos desventurados, somos miserables, somos pobres, somos ciegos y somos desnudos. Y el Señor dice lo siguiente, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ricos y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor le dice, pero yo te aconsejo, el Señor siempre dando el consejo para cuidar a su pueblo, para volverlo a arrancar de los engaños del enemigo. Y lo que es clave, todos son claves, pero unge tus ojos con colirio. El colirio era un aceite que usaban en aquellos tiempos para pues curar los ojos y demás. Y ese aceite es la unción del Espíritu Santo que necesitamos para traer un arrepentimiento, un cambio de mente. Y que entonces podamos salir de los engaños del enemigo. ¿Cómo salimos del orgullo? No es algo humano. Yo les puedo comentar que es algo muy sutil. Yo no sé si ya les he platicado, pero si no lo voy a volver a hacer ahorita. Ustedes tuvieron un maestro en la universidad que se llamaba Roberto Macuset, fue mi compañero. Eh, y él va a ser una persona grande, ¿no? Y él siempre llamaba, me acuerdo, a recursos humanos para ver si ya habían depositado todos los 14, ¿no? Y cuando yo estaba bien económicamente decía, no hombre, pues oye, ¿por qué molestas? Que depositen cuando quieran, ¿no? Pero cuando viví una situación adversa en lo económico, yo le decía, oye, mano, ¿no vas a marcar a recursos humanos para ver si ya depositaron? Lo que yo aprendí de ese momento es que había orgullo en mi corazón, tan sutil, tan escondido, tan... eh, pero ahí estaba, ¿no? Y es lo que está pasando en este tiempo, que estamos aprendiendo a identificar cosas en las cuales éramos orgullosos. Y es lo que Dios quiere sacar para llevarnos a la verdadera prosperidad. ¿Cómo salimos del orgullo? Con colirio o unción de Dios para ver e identificar el orgullo en mi corazón y que el Señor lo quite en mi vida. Y aquí es donde podemos decir, Señor, ayúdanos. No es algo humano, digamos, no es algo que se pueda hacer de forma humana, porque les digo, a veces es tan sutil, a veces tiene que ver con cosas que aprendimos del pasado que creemos que están bien, cosas con las cuales crecimos, pero que en realidad es orgullo. Y ese es el orgullo que luego no nos deja tomar la gracia que nos ayuda a ser prósperos en todas las cosas. Y yo les invito, ya para terminar, ya ve que nos quedan 8 minutos, que cierres ahí tus ojos un momentito y que podamos pedirle al Señor de su colirio que nos ayude a identificar esas áreas en las cuales hemos sido orgullosos y reconocer que lo hemos sido, para que ese colirio nos ayude a ver y nos ayude a caminar en su gracia, nos ayude a tomar su gracia sin que haya ningún impedimento para hacerlo. Y a su vez que ese colirio nos lleve a conocer aún más profundamente, aún más a fondo, la maravillosa gracia que nos ha dado. Que si por gracia somos salvos, también por su gracia hemos sido aceptos
por su gracia, Él nos tiene en donde Él nos tiene, ya sea en el trabajo, en nuestra familia, en la congregación. Es por su gracia. Si seguimos respirando es por su gracia. Si hemos salido de enfermedades es por su gracia. Si no nos hemos contagiado es por su gracia. En fin, que podamos reconocer todas las áreas donde su gracia ha estado, porque eso nos va a ayudar a tomar más gracia y nos va a ayudar a ser aún más enriquecidos. Señor, danos de tu gracia en este tiempo. Necesitamos más de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo orgullo y a ser enriquecidos por tu gracia. Tu gracia. Abre sobre nosotros tu buen tesoro, el cielo, papá, y bendice toda obra de nuestras manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.